Todo bien. Creo que la tercera es la vencida, ¿eh? Sí, Sí. estamos con un fenómeno meteorológico Ah, por ya, la temporada por ser territorio insular. ya, Entonces, ya. eh, tenemos esa debilidad en este mes, sobre todo que ese fenómeno eh, pasa mucho. Ya, ya. No hay problema, no hay problema, ¿eh? No sé Entonces le si... comentaba, me Sí, estaba comentando, ajá, sí. sigamos, que estaba Ah, comentando de iba la a lengua. comentar, la presencia del guaraní hoy a nivel internacional es muy importante. Hay cátedras, enseñanza de guaraní en la Argentina, en Buenos Aires, en Rosario, en la frontera con Paraguay, en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones. También en el Brasil hay cátedras de guaraní en la Universidad de São Paulo, en la USP. Wow. También en los Estados Unidos hay cátedras de guaraní en España, en Francia, y el primer sitio que el guaraní tuvo en internet fue obra de un alemán, de un profesor de la Universidad de Mainz, donde en ese momento se estaba estudiando guaraní. Es una cuestión muy interesante y hoy en día traspasó fronteras, hoy llega a países que están en el oriente, como en el caso del Japón, donde tenemos noticias que también se enseña. También en la prestigiosa Universidad de París, ellos tienen un departamento en el cual publican textos muy antiguos que hoy día ya no están disponibles y que ellos lo han colgado allí en su sitio en Internet, y hoy tenemos acceso a documentos muy antiguos que obran, por ejemplo, en poder de los franceses, de los alemanes, que ya ni siquiera están acá, están en cualquier Wow. otro lugar del mundo menos en el Paraguay, ¿verdad? Como cosa, como dato curioso. ¿Cómo ha influido el idioma guaraní en otras áreas como la literatura, la música y la educación en Paraguay en este momento? Y en la música lleva la delantera por lejos. Nosotros tenemos acá dos ritmos. Uno alegre, se baila, es la polca. Y las polcas paraguayas prácticamente en un altísimo porcentaje son polcas con letras en guaraní. Y luego vamos a encontrar el otro ritmo, que es un ritmo un poco nostálgico, no digo triste, pero no es Y más precisamente balada. bailable. Sí, es por poner una comparación, y es la guarania, que este año probablemente en este mes de diciembre va a ser incluida dentro del patrimonio cultural intangible de las Naciones Unidas. El año que viene la guarania cumple 100 años de su creación. Fue en 1925 y ahora se está trabajando en el proceso que en este mes de diciembre la comisión responsable se reúne acá en Asunción para dictaminar, y es casi un hecho que la guarania sea patrimonio cultural de la humanidad. Y esta guarania, una pero enorme cantidad de guaraníes también están cantadas en guaraní. Y lo vamos a encontrar, el guaraní está presente en todas partes, hoy en YouTube, por ejemplo, mismo acá en el caso de Instagram, en Facebook, la gente escribe, la gente se comunica en guaraní, WhatsApp diariamente tiene un montón de comentarios que se hacen en guaraní. Los canales de televisión, en los noticieros, nosotros tenemos a personas que son entrevistadas y el único medio para poder entrevistarlas es hacerlo en guaraní. Wow. Por eso decía, una lengua muy, pero muy viva. Muy, muy, En el muy caso viva. en el caso inclusive de lo que hoy en día es el mundo virtual, por ejemplo, la UNESCO dio a conocer un listado de cuántas lenguas existen en el mundo, y decía 6.000 y un poco más. Y de las 6.000 lenguas, la UNESCO decía que 3.300 lenguas estaban en peligro de muerte, pero el guaraní no está en esa lista. ¿Y cuál era el requisito para entrar a esa lista? Tener menos de 100.000 hablantes. Se calcula que el guaraní acá en la región, Paraguay, que es el epicentro, también la Argentina, el caso de Brasil, el propio Uruguay, que tiene nombre también en guaraní como Paraguay, y Bolivia, en estos países tenemos 11 millones de guaraní parlantes. Es decir, pasamos por lejos los 100.000 que ponen en riesgo a cualquier lengua del mundo. Y esa también es la razón, hoy el guaraní, entre los desafíos, que es lo que preguntaste,
uno de los desafíos más importantes es el posicionamiento del guaraní en Internet. Hoy tenemos, por ejemplo, Wikipedia en la versión guaraní. Tenemos uno de los navegadores, probablemente, como dicen, uno de los más usados, si no el más usado, que es Firefox, también totalmente traducido al guaraní. Y Google solicitó, y en este momento se está haciendo todo el trabajo para que el traductor de Google funcione también en guaraní. De hecho, ya está funcionando en forma aleatoria en este momento y con muy buen Claro. resultado. Ujú. No, eso está muy bien. Entonces quiere decir que se está acercando la lengua, es una lengua viva que se Sí, expande por varias partes. Y nada, le sí. invitamos a que en algún momento nos dé un tallercito para la diáspora que se encuentra acá afuera para que puedan corregir cualquier error de gramática al momento de escribir y mantener pues la lengua viva en esta parte, en este territorio insular, que es lo que nosotros estamos propiciando, sobre todo a nuestros beneficiarios, ¿no? Entonces, repetimos, estamos hablando con David Galeano Olivera, él es profesor de la Universidad Nacional de Asunción, de carrera guaraní, y también es de la Cátedra de Lingüística Guaraní en el Ateneo de las Lenguas y la Cultura Guaraní. Entonces, ¿algún mensaje para la diáspora en este momento? ¿Cuándo podemos contar con un taller de usted dentro de la plataforma virtual o con parte del equipo para que también puedan también difundir esta hermosa lengua que nosotros entendemos que debe ser incluida como extra cátedra para los más curiosos en el idioma que necesiten o tengan la intención de invertir o que quieran hacer algún estudio adicional en el Paraguay? ¿Algunas palabras? Excelente. Pero eso es solamente cuestión de que ustedes digan ahora y allí estamos, ¿verdad? Eso ya con Cluster América, con todo gusto, va a ser un honor para nosotros y sobre todas las cosas también a toda la gente que a través de Cluster nos ve, nos escucha. Acá estoy viendo a varias personas. Allí está el caso de Oscar, que está en San Lorenzo, visto, una ciudad muy próxima a la capital que es Asunción. Ayer Sí, Asunción cumplió 487 años de su fundación. Y bueno, hoy estamos con ustedes. Y sí, simplemente decirle a todos que estamos a disposición, que nos pone muy contentos que Cluster América haya abierto este espacio para hablar de lo que es el guaraní, que es nuestra pasión acá en el Paraguay. Y claro que le digo sí, unas palabras, le digo unas palabras en guaraní. Para la gente que nos escucha, yo claro. les aseguro que más de uno. Maiteí Joribeba, Opa de Tepe, Copijarepe, Ñemé, Coñandera Pizá, Oicojina, República Dominicana, Aupe Vive, Serenoy, a Pedroño Monguetáginas en Die, Ñaneñe, Guaranire. Tuizamba, en Viapó, ya es Charamo, ahí supe, Añamomba, Supe, Oyapo, cuando hay botaña, ahí supe Guaraní, Peja, Oñe Javier, y Catujango, esa Añamomba, Ñaneñe, Guaraní. En otras palabras, dije que, primero que nada, un saludo a todos, que estamos muy contentos, orgullosos de poder participar de este vivo con Cluster y América, y que también accediendo a la invitación que estabas haciendo, decía con mucho gusto, va a ser un honor para nosotros desarrollar estas clases y sobre todas las cosas, de esa manera también fortalecer nuestra lengua. Así mismo. Bueno, señores, con ustedes estuvo David Galeano Olivera, experto, profesor, catedrático, quien más que con todas las de la ley, como uno dice acá en el territorio, para poder hablar con propiedad de lo que es el idioma guaraní, la lingüística, las oportunidades y el logro que ha tenido el desarrollo como lengua dentro del territorio y fuera del territorio. Entonces invitamos a todos los que nos están escuchando y los que lo van a escuchar también en diferido, a que estén pendientes que vamos a organizar algunos cursos para poder apoyar a las diásporas que se encuentran afuera, para que puedan mejorar la gramática, la lingüística, para que ellos puedan también no perder esa esencia, a pesar de que están en otro espacio, pues puedan tener acceso a su idioma original. Gracias por la participación, estaremos en contacto, señor David. Estamos muy contentos porque nos aceptó. Y bueno, este es Cluster Bueno, América, una fundación, una ONG sin fines de lucro. Nosotros damos capacitación en tecnología, actualmente estamos dando cursos de inglés para los interesados. Y si usted no lo domina, no se preocupe que nosotros le damos ya su curso a partir del próximo mes, todos los domingos 100% gratuito.
Entonces, bueno, se Espectacular. reportó para ustedes. Si le interesa, Muchísimas yo le estoy gracias. diciendo, lo estamos poniendo a la disposición. De todas maneras, yo Ya, se lo escribo ahora por correo. Es como un con mucho beneficio por gusto. ser parte del equipo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien. Un saludo cordial para todos y a las órdenes siempre desde Paraguay. Desde Paraguay. Desde Paraguay estuvo conectado con nosotros el señor David Galeano. Y de República Dominicana, Ricardo Valera, desde Clúster América. Bye, bye.